Bueno, pues bienvenidos a la cápsula del día de hoy, señores, en donde vamos a tocar un tema que de alguna u otra manera se volvió mediático en estos días, derivado por ahí de un comunicado que emitió el Servicio de Administración Tributaria relacionado con un estudio que se refiere a los contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal. Desde mi punto de vista, si tuvieron oportunidad de ver ese comunicado, la realidad es que resulta increíble de creer el hecho de que después de casi 7 años de existencia de ese régimen, el Servicio de Administración Tributaria hasta la fecha haya encontrado el hilo negro o ciertos detalles en este régimen. La realidad es que los esquemas agresivos o ciertas particularidades o cuestiones en este régimen han existido y se han sabido desde hace mucho tiempo. Posiblemente se debe a que no haya hecho alguna acción en particular o en profundidad la autoridad con este tipo de contribuyentes, tal vez porque sus ojos o su perspectiva estaba en otro lado, ¿no? Pero bueno, a final del día sale este comunicado, sale este tema en donde se dan a conocer dichas inconsistencias y bueno, derivado de ello, estimamos pertinente precisamente hacer esta cápsula en donde de alguna u otra forma vamos a comentar ciertos puntos o ciertos aspectos que hay que recordar, que hay que repasar, que hay que recapitular para tomar en cuenta en un momento dado aquellos contribuyentes que tributan en este régimen y obviamente nosotros también como profesionistas si tenemos clientes que tributan en dicho régimen de incorporación fiscal. Previo a iniciar, igual, invitarlos al evento del día de mañana de taller de saldos a favor de impuesto al valor agregado, que todavía hay espacios, la verdad nos han preguntado muchísimo por ese evento, pero bueno, todavía hay espacios y pueden alcanzar lugar para ello. Igual, el día de hoy también damos por concluido el seminario del mes de febrero, dirigido para auxiliares contables, en donde pues obviamente todo el equipo de trabajo de BATS Contadores se enfocó en impartirlo durante este mes de febrero, el cual la verdad sí estuvo un poquito movido, un poquito pesado, pero bueno, obviamente seguimos trabajando para efectos de ofrecer algo de calidad. Entonces hoy cerramos ese seminario, más adelante por ahí se vienen cosas interesantes para el siguiente mes de marzo. El principal tema que sale a relucir, sin duda, la declaración anual de personas morales. Ahí esperen entonces nuestros próximos eventos para el siguiente mes. Bueno, entonces sin más preámbulo, iniciamos con la cápsula del día de hoy, que hemos titulado Régimen de Incorporación Fiscal, Perspectivas 2021. Y aunque vamos a tocar, decíamos, ciertos puntos que hay que tomar en consideración de este régimen, lo cierto es que se van a dar cuenta que no es un tema nuevo, no son cuestiones nuevas, pero que sí vale la pena volver a reconsiderar, volver a tomar en cuenta precisamente para tener el cuidado debido en cuanto al manejo de este tipo de contribuyentes. El primer punto a considerar, ¿cuál es? Recordar uno de los supuestos que implican en un momento dado que un contribuyente pueda abandonar este régimen de incorporación fiscal y el cual tiene que ver con el límite de ingresos. Recordar que una de la naturaleza, una de las características de este régimen que se encuentra regulado por la sección 2 del capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es precisamente que el contribuyente obtenga ingresos en un momento dado por actividades empresariales y que los mismos no sobrepasen los 2 millones de pesos. Sin embargo, una de las cuestiones que precisamente también abarca la autoridad en su comunicado es que se han detectado contribuyentes que han rebasado este límite de 2 millones de pesos y que a pesar de haber sobrepasado o haber extralimitado este límite de 2 millones de pesos, bueno, han continuado tributando o pagando el impuesto sobre la renta bajo este régimen. Acá lo importante o lo medular de recordar respecto a este punto es, bueno, ¿cómo voy a determinar o cómo tengo que monitorear esos 2 millones de pesos? Recordar que la Ley del Impuesto sobre la Renta hace alusión que esos 2 millones de pesos tienen un parámetro o se computan, por señalarlo de alguna u otra manera, por ejercicio. Y cuando la ley hace alusión a ejercicio, nos referimos del 1 de enero al 31 de diciembre del año de que se trata. En ese sentido, es importante recordar que no debemos confundir lo que es un ejercicio con un año de tributación. Entender que los 2 millones de pesos siempre se computarán en ese sentido del 1 de enero al 31 de diciembre del año de que se trata. Por lo regular, esta situación se puede llevar a cabo, se puede topar con esta circunstancia del contribuyente el primer ejercicio en un momento dado o cuando se va a dar de alta por vez primera en el Registro Federal de Contribuyentes o cuando va iniciando a tributar en este régimen. En ese sentido, reitero,
los 2 millones de pesos, es importante tomar en cuenta ese aspecto. Siempre van a computarse, siempre se van a contabilizar del 1 de enero al 31 de diciembre. Y lo que sí en un momento dado se tendrá que tomar en cuenta conforme a un año de tributación serán los porcentajes que en un momento dado de reducción puede aplicar a lo impuesto sobre la renta y en su caso al impuesto al valor agregado en tratándose de aquellas operaciones por o con el público en general y por supuesto el tiempo en que va a permanecer, que es de 10 años. En ese sentido, tanto la permanencia como los porcentajes de reducción sí serán por año de tributación. Es decir, desde la fecha en que se dio de alta el contribuyente hasta el mismo día del año siguiente. Eso es año de tributación o de esa manera podemos ubicar lo que implica un año de tributación. Diverso, decíamos, al ejercicio que siempre será del 1 de enero al 31 de diciembre del año de que se trate. Ahora bien, ¿qué otra cuestión hay que tomar en cuenta? Que por lo menos no sé si ustedes lo visualizaron en ese comunicado. La autoridad hacía alusión a esta regla 2.5.17 de la resolución miscelánea fiscal y recordaba o reiteraba a la autoridad que es importante tomar en cuenta que si en un momento dado el contribuyente caía en este supuesto de exceder los 2 millones de pesos y con ello debía abandonar el régimen de incorporación fiscal, no va a existir un aviso ni previo ni posterior en un momento dado en el que ocurra ese exceso de ingresos de 2 millones de pesos para notificarle al contribuyente de que cayó en ese supuesto y tiene que abandonar en un momento dado el régimen. De entrada, recordar, el propio contribuyente es el que se autodetermina y declara en su caso los resultados que estime pertinente. Y hace alusión precisamente por ello a esta regla, porque en esta regla, reitero, la 2.5.17, hace hincapié a la autoridad en el sentido siguiente: si yo, autoridad, detecto de lo que tú me declares contribuyente o derivado de aquella consulta que realice a la información que se encuentre en mi poder, sale a relucir posiblemente el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación respecto a todo lo que obra en poder en sus sistemas institucionales, puede hacerse valer de ello en un momento dado para su accionar. Si yo, autoridad, me percato que ya excediste los 2 millones de pesos, en automático te voy a trasladar del régimen de incorporación fiscal al régimen general o de actividad empresarial y profesional. Es decir, de sección 2 pasarás a sección primera del capítulo 2 del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta. Y yo no te tengo que avisar, no tengo por qué decirte, contribuyente, ¿sale? Yo tengo en un momento dado esa facultad y te relevo en todo caso de que me presentes el aviso pertinente. Entonces, hace alusión precisamente por eso la autoridad en dicho comunicado, ¿no? Para recordar, contribuyente, yo lo puedo hacer, yo lo puedo realizar en automático, cambiarte de un régimen a otro. Lo que sí, obviamente, también es importante recordar en esta regla que la misma te da una oportunidad. ¿Oportunidad en qué sentido? Que si en un momento dado tú detectas que existió ese cambio, que detectas que en automático la autoridad te sacó, perdonando la expresión, del régimen de incorporación fiscal y ese movimiento no resultaba procedente, la misma regla te da la salvedad que en ese supuesto puedas presentar un caso de aclaración y decir, autoridad, oye, estás equivocada y en un momento dado aquí están los medios de prueba que sustentan el dicho, ¿no? Entonces da esa oportunidad y de resultar procedente la aclaración, bueno, volverás en un momento dado también por acto de autoridad de manera retroactiva al régimen de incorporación fiscal. Entonces hace alusión por eso también la autoridad de esta regla y es que vale la pena recordarla, vale la pena tomarla en cuenta. Algo que sí sería interesante, que por lo menos a su servidor no le queda claro, es por qué hace la autoridad alusión a una especie de reforma a esta regla de resolución miscelánea. ¿Qué tiene que ver el hecho de pasar a un RIF, que es una persona física, trasladarlo a una persona moral, a que tribute como una persona moral y que tenga que ver con esta regla? Si son atentos y checan el comunicado, hace esas dos calificaciones, ¿no? Derivado de la reforma de esta regla 2.5.17. Por lo menos yo no observo a qué se refiere con la reforma esta regla, porque esta regla no es nueva.
Si echamos el tiempo por lo menos 5 años atrás y revisamos la resolución miscelánea, aún existe y está exactamente igual. No es nuevo esta situación. Posiblemente cambiará el número, a lo mejor antes era .16, ahora .17, en fin. Pero en esencia, literal, expresamente, sigue siendo la misma regla. Entonces, habrá que ver a qué se refería en ese tema la autoridad con esta especie de reforma a la citada regla que estamos comentando. Entonces, hay que tomarla en consideración. Por supuesto, hay otros supuestos de excepción, que implican que un contribuyente que tribute en el régimen de incorporación fiscal abandone dicho régimen. No obstante, hacemos alusión a este tema o recordamos este tema por lo que comenta más bien la autoridad precisamente relacionado con los 2 millones. ¿Qué otro punto hay que considerar y qué punto hay que tomar en cuenta con el régimen de incorporación fiscal? Sin duda, algo que también ha sido muy comentado, derivado de la resolución miscelánea fiscal 2021 y las versiones anticipadas que derivaron en este mes de enero y mes de febrero, es lo que tiene que ver con el buzón tributario. ¿Por qué? Antes la realidad estaban relevados los contribuyentes que tributan en este régimen y de alguna manera lo señala expresamente la autoridad que como una medida de controlar, una medida de inhibir esas malas prácticas dentro del régimen, instauró la obligación de que dichos contribuyentes ya deban habilitar su buzón tributario. Les da la posibilidad en un momento dado de que vayan cumpliendo de manera diferida con dicha obligación en atención al sexto dígito numérico del RFC. En ese sentido, por ejemplo, señala en un momento dado la disposición, ¿sabes qué? Si tu sexto dígito verificador del RFC es 1 y 2, bueno, tendrás a más tardar el 31 de enero del 2021, y de igual manera si es 3 y 4 y así sucesivamente como lo muestra la tabla, como seguramente ustedes también ya lo han visto, ¿no? Pero bueno, es algo que tenemos que tomar en cuenta, recordar que esos contribuyentes ya tienen la obligación o tendrán gradualmente la obligación de habilitar su buzón tributario. Y con esta situación, es importante también tomarlo en cuenta, sale a relucir el siguiente punto, porque el hecho de ya obligar a un contribuyente a que asigne su buzón tributario, como dicen por ahí, el paquete viene completo. En ese sentido, tendremos que ver todas las obligaciones inherentes o relacionadas precisamente con el buzón tributario. ¿Sale? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Ahora, ¿qué otra cuestión hay que verificar? Y que es la que vamos a comentar a continuación y que de alguna manera tiene relación con el buzón tributario. Los medios de contacto. ¿Por qué los medios de contacto? Es algo relativamente nuevo, es algo que creo yo la autoridad va a estar supervisando. ¿Por qué? Porque tiene que ver en un momento dado con que los contribuyentes, si ya van a tener asignado o la obligación de asignar un buzón tributario, recordar que ya es obligatorio también el que se les asigne tanto un correo electrónico como un número telefónico. Y en un momento dado, si llegamos a tener contribuyentes que ya tributan en el régimen de incorporación fiscal, pero solamente tienen habilitado uno u otro medio de contacto, habrá que cumplir con la obligación de agregar en su caso el medio de contacto faltante. Es decir, si yo en un momento dado ya tengo contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal, posiblemente derivado de que habilité un correo electrónico, recordar que también será necesario agregar un número telefónico, siguiendo el ejemplo que estoy dando, y para ello tendremos hasta el 30 de abril. Entonces, o viceversa, si la habilitación se dio mediante un celular, bueno, habrá que en un momento dado también habilitar un correo electrónico. ¿Podemos habilitar más? Sí, efectivamente, pero por lo menos entender que de conformidad con la regla 2.2.7, la resolución miscelánea fiscal para 2021, deben de ser 2 medios de contacto. Eso no lo quita nadie y hay que tomarlo en consideración, ¿vale? Entonces ese sería el tercer punto. Un cuarto punto que hay que considerar dentro de las perspectivas que nosotros elegimos y sobre el cual creo que nadie ha hecho hasta ahorita algún comentario, es sobre un acuerdo que fue publicado, si la memoria no me falla, el 3 de septiembre del 2020. A través de este acuerdo, la Administración General de Auditoría delega facultades a las administraciones generales de recaudación y a las que de esta dependen. Y lo interesante de este acuerdo que delega facultades, reitero en términos generales, de auditoría al área de recaudación, tienen que ver precisamente con el ejercicio de facultades de comprobación que pueden ser ejercidas por las áreas de recaudación, pero en específico en contra o sobre los contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal.
En términos generales, cuando una autoridad empieza a delegar facultades, sabemos lo que viene. Sabemos que en un momento dado se está organizando para empezar con una posible bandana, a lo mejor, de ejercicios de facultades de comprobación. Posiblemente se ha quedado un poquito en la congeladora, posiblemente no se ha movido tanto esa cuestión en un momento dado por parte de las áreas de recaudación, pero que no nos extrañe si en un momento dado vemos que personal o en general las áreas de recaudación ejercen facultades de comprobación con un contribuyente RIF, que no se nos haga extraño. Posiblemente, y en términos generales, las áreas de auditoría nosotros las visualizamos sobre todo con facultades de comprobación. Llámese revisiones de gabinete, visitas domiciliarias o revisiones electrónicas, ¿no? 42, fracción 2, fracción 3 y fracción 9 del Código Fiscal de la Federación, por citar algunos ejemplos de facultades de comprobación. La mayoría de las veces así vemos al área de auditoría o con eso la relacionamos, ¿no? Con auditar. En consecuencia, o diverso al área de recaudación. Los visualizamos como aquellos que su chamba es cobrar, es hacer efectivos en un momento dado aquellos adeudos o aquellos créditos fiscales que se encuentran firmes y no pagados, o bien que no están garantizados y en un momento dado, al no estarlo, se pueden exigir para su cobro. De alguna u otra manera eso visualizamos o de esa manera separamos a estas áreas. Pero mediante este acuerdo, reitero, acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre, eso se señala en un momento dado que se delegan ciertas facultades al área de recaudación, pero para ejercerse en específico contra estos contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Y también abarca un tema de 69B. Pero obviamente ahorita lo que nos interesa y lo que estamos haciendo mención es lo que tiene alusión o se refiere al régimen de incorporación fiscal. Y dentro de las facultades que señala, por ejemplo, llevar a cabo revisiones electrónicas, suscribir acuerdos conclusivos, tiene razón de ser si en un momento dado vas a ejercer facultades de comprobación y el contribuyente, que en este caso los de régimen de incorporación fiscal, acuden a través de ese medio alternativo de solución como lo es el conclusivo, lógico es que puedan suscribir acuerdos conclusivos. Ordenar y practicar embargos o aseguramientos precautorios. Recordar, no es lo mismo el embargo que surge en un momento dado derivado del mentado PAE, como se le conoce al procedimiento administrativo de ejecución, a diferencia de aquellos que tienen la esencia o carácter de precautorio, que son medidas de apremio por obstaculizar las facultades de comprobación de las autoridades. Bueno, tendrá en un momento dado este tema también recaudación. En la práctica posiblemente ya lo hacía, no obstante, bueno, también ya está destinado en específico a régimen de incorporación fiscal. Determinar, dice recaudación, tú vas a poder determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal. Es decir, ya no solamente vas a cobrar. Si se trata de un contribuyente RIF, también vas a poder determinarle impuestos a cargo, que es precisamente la naturaleza o la finalidad, por así decirlo, de las facultades de comprobación. También determinar la responsabilidad solidaria en su caso, ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, en fin. Hay que tomar en cuenta, obviamente aquí nada más señalamos algunas de ellas, pero hay que tomar en cuenta este acuerdo. ¿Por qué? Porque es específico ciertas facultades que, reitero, delega el área de auditoría a las áreas de recaudación para que sean ejercidas sobre contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal. Entonces, hay que checarlo, hay que verificarlo y es por ello que elegimos también como cuarto punto. Quinto punto, y del cual ya hemos hablado o ya de alguna manera también incluso hicimos una cápsula cuando salió esta regla, porque precisamente de aquí nace esta situación que vamos a comentar, la inhabilitación de contraseñas y obviamente también el valor probatorio que éstas tienen. ¿A qué me refiero con esta cuestión? Si nosotros verificamos la regla 2.2.1 de la resolución miscelánea fiscal para 2021, básicamente lo que nos interesa es que esa contraseña que comúnmente utilizamos como medio de acceso para las aplicaciones del Servicio de Administración Tributaria, la característica que te da esa regla o la calificación que te da esta regla sobre dicha contraseña es que ya tiene el mismo valor probatorio que una firma electrónica y prácticamente también que una firma autógrafa. Tienen el mismo peso, son lo mismo prácticamente. También establece una vigencia, recordar, reiterar, ya habíamos hablado de este tema, pero también tiene una vigencia la cual es de 4 años.
4 años a partir de qué momento, de su última actualización. Aquí hago un pequeño paréntesis. Si no tenemos constancia de cuándo fue la última actualización, bueno, habrá que en un momento dado hacerlo, ¿no? ¿Para qué? Para, como dicen por ahí una frase, curarnos en salud respecto a ese tema. Ahora bien, entender entonces que en la regla 2.2.1, en términos generales, tenemos la esencia o característica de una contraseña. Tenemos que tiene una vigencia, tenemos que en un momento dado existe cierto protocolo, cierto procedimiento para actualizarla u obtenerla. Pero, derivado de las modificaciones que hizo el Servicio de Administración Tributaria a la miscelánea fiscal, emitió esta regla, la 2.2.16, en donde determina supuestos específicos para los contribuyentes que tributan en el RIF, que cuando caigan en estos supuestos, perdonando la expresión, también será inhabilitada su contraseña. Es decir, mediante la regla 2.2.1, en términos generales, la contraseña tiene una vigencia y se establecerá su valor probatorio. Pero, en específico, si los contribuyentes que tributan en el RIF caen en los supuestos que señala esta regla 2.2.16, también será inhabilitada su contraseña. Entonces hay que tomar en cuenta en un momento dado estos supuestos que son específicos para RIF y que puedan acarrear algún problema, que la consecuencia básicamente sería la inhabilitación de la contraseña. Por ejemplo, interesante que hace 2 divisiones de supuestos de autoridad en esta regla. El primero tiene que ver con ciertas circunstancias que tendrán que ocurrir en un periodo de 2 años. Y esas circunstancias son prácticamente estos 3 incisos: que no cuenten con una actividad preponderante en el RFC. Si ustedes checan el comunicado, fue una de las características o irregularidades a las que hizo alusión el Servicio de Administración Tributaria, que no hayan emitido CFDI o que no hayan presentado declaraciones periódicas relacionadas con sus actividades. A diferencia, aquí también hago un pequeño comentario adicional. Vean cómo aquí no dice que te tienen que requerir en un momento dado. Simple y sencillamente el supuesto es, si en ese periodo de 2 años no hay declaraciones presentadas, será en automático un supuesto para inhabilitar la contraseña. Diverso al supuesto de abandono, en donde también hay algo específico con la no presentación de declaraciones, pero ahí sí deberán mediar en su caso hasta 2 o 3 requerimientos. Entonces, tomar en cuenta esa primera parte de supuestos de inhabilitación de la contraseña. El segundo supuesto, que queda también muy abierto, cuando el contribuyente no haya actualizado o no haya presentado los avisos al RFC, cuando se encuentre o se haya encontrado en el supuesto que implicaba ese aviso al RFC. ¿Qué avisos, señores? Es amplio, todos los avisos que se deban presentar al RFC. Entonces, tenemos que estos 2 supuestos, reitero, son específicos para esos contribuyentes y que pueden implicar su inhabilitación de la contraseña. Y entonces sí, si caemos en ese supuesto, bueno, tendremos que acudir a la ficha de trámite 7, diagonal Código Fiscal de la Federación, para realizar el procedimiento de actualización en su caso y generar de nueva cuenta la contraseña. Entonces, hay que considerar ese tema también. Y básicamente con esto es con lo que terminamos nuestra cápsula. Y reitero, se podrán haber dado cuenta, no son temas nuevos. La realidad, y reitero, este análisis que presenta la autoridad no es algo nuevo. Sin duda, y desde mi punto de vista, es parte de esta fiscalización mediática, así lo llamo yo, que en ocasiones hace a través de este tipo de comunicados, que directa o indirectamente le ayudan, porque apuesto que más de uno empezó a revisar a nuestros contribuyentes que tributan en el RIF, empezó de alguna u otra manera a verificar si caíamos en algún supuesto o no. Incluso decía un colega, mira, incluso me chequé si el correo que venía señalado en el comunicado, digo en tono de broma, no era mío, pero al final del día es también ese objetivo por parte del Servicio de Administración Tributaria. Reitero, no es algo nuevo, pero bueno, son cuestiones que debemos tomar en cuenta y sobre todo para este 2021, ¿vale? Bueno, agradezco muchísimo su atención, esperamos que haya sido de gran utilidad esta cápsula. Seguimos en contacto y atentos a nuestro contenido en la página de Facebook, a nuestros siguientes eventos. Bueno, estamos a la orden, señores, que tengan una excelente tarde, ¿sale?